Muy bien, estoy con el doctor Prudencio Bustos Argañarás, que ya lo conoce, historiador, escritor, y acaba de lanzar su último libro, Córdoba a comienzos del siglo XIX. Yo me lo obsequió hace muy poco, elogié, me pareció un libro por demás interesante, digno de ser leído como todos los libros que ha escrito Prudencio. Así que vamos a conversar sobre este libro para que Prudencio pueda contarnos bien sobre qué trata y de qué modo lo trata él, pero también quiero su opinión política de lo que ocurrió el domingo pasado. Esa es la idea. Gracias, Prudencio. Un gusto tenerte acá. Igualmente, Rubén, gracias a vos por invitarme. Bueno, contanos cómo es este tema. Bueno, vos sabés que yo he tenido grandes amores en mi vida. Perdóname la interrupción, porque decís en el comienzo que surgió esta idea a través de un plano de la ciudad de Córdoba, Claro, ¿no? en la etapa que vos mostrabas recién está el plano justamente. Es un plano de la ciudad de Córdoba del año 1802, de autor desconocido, pero que yo he podido descubrir quién era, y que está curiosamente en Río de Janeiro, en la Biblioteca Nacional de Brasil. Está ahí porque lo compró y lo integró a su colección un napolitano que vivió aquí en la Argentina a comienzos del siglo XIX, que se llamaba Pedro de Angelis, que lo ha sentido nombrar seguramente porque ha sido un hombre importante en la cultura argentina, ha dejado huella. Cuando cayó Rosas, con quien estaba muy vinculado, él seguramente por temor se refugió en Brasil y el emperador Don Pedro, a través del barón de Río Branco, le hizo comprar buena parte de su colección, tiene una colección fantástica. Y ese plano está ahí. Afortunadamente lo pude conocer y a partir de ese plano, que tiene un montón de instituciones señaladas, se me ocurrió hacer una historia de lo que era en Córdoba en ese año de 1802 y un poco lo que habían sido sus instituciones, sus edificios, etcétera, antes y cómo continuaron un poco después. Y bueno, yo te decía que esto de la historia, yo he tenido 3 amantes en mi vida, 3 grandes amores. Uno de ellos fue la medicina. No los he perdido, pero yo le fui infiel a la medicina por la política me fue infiel a mí, y he tenido siempre una antigua amante que sí la tenía para los momentos libres, y ahora que estoy jubilado me dedico a la investigación histórica y la disfruto enormemente. Está bueno. Bueno, sin que nos cuentes el final, como en las novelas, ¿podés más o menos decir los capítulos, los ítems más importantes que tiene el libro? Sí, cómo no. Lo primero es el plano en sí mismo, los planos de Córdoba. Empiezo a hablar de los planos desde el viejo plano, el más antiguo de 1577, el plano casi fundacional, los que ha habido antes de 1802 y algunos posteriores en el siglo XIX, que ya hay muchos, por cierto. Y a través de ellos, cómo fue evolucionando grosso modo la ciudad. Después me instaron el plano propiamente dicho y lo analizo, que muestra quién fue su autor, cómo lo individualizado, y quién fue también su propietario, Pedro de Ángeles, que me parecía que merecía también algunas palabras porque fue un hombre importante. Y después empiezo a analizar los elementos que están en el plano, las plazas, la Plaza Mayor, la Plaza Nueva, los paseos públicos, el paseo de la Alameda, que es hoy Paseo Sobremonte, 2 alamedas más, la de la Cañada y la de la Calle Mayor, es decir, los lugares de esparcimiento. Después, el agua, vital para las ciudades, las tomas de agua, las acequias, el sistema de distribución de agua corriente que construye el Marqués de Sobremonte cuando fue gobernador, que es el primer sistema en el continente americano que es subterráneo. Qué bárbaro. Por caños subterráneos. La Córdoba de 1802 es un homenaje a Sobremonte, porque realmente la ciudad la puso a la punta del viento y la llevó a niveles realmente extraordinarios. Y luego tomo las instituciones educativas, instituciones públicas, edificios religiosos, órdenes religiosas, el cabildo, la catedral, etcétera, hospitales, en universidad, Montserrat, etcétera. Después he tomado también los caminos, porque están señalados varios, y con los caminos me he extendido un poquito más allá de la ciudad. Y por último, los servicios públicos, que si bien no están señalados ahí para definir más o menos el boceto de lo que era la Córdoba en 1802, me parecía que los servicios públicos debían también estar mencionados. Claro. Bueno, te cambio de tema, Prudencio, porque el domingo
de alguna manera no fue una elección intermedia más, pareciera como que fue la apertura de una gran oportunidad para la Argentina, ¿no? Y no me gustaría dejarlo escapar conversando contigo porque te sé que sos un buen historiador, sos un buen analista político, y entonces yo estoy seguro que vos vas a poder hacer algunos aportes que seguramente pueden enriquecer todo lo que ocurrió el domingo. Yo estaba mirando un poco así que Argentina, enriquecida por la Primera Guerra Mundial, porque todos nos debían plata, lo plasmó en eso aparentemente en el gobierno de Marcelo T. de Alvear, donde desarrolló una política interesante, que llegamos a ser casi la 6ª potencia del mundo, todos los países nos debían plata a nosotros. Pero después del gobierno de la crisis de 1930, no hubo otro gobierno que en las intermedias haya podido, que no sea peronista, ¿no? Lo que decían todos los analistas políticos. Fíjate vos la cantidad de años que han pasado y ahora aparece nuevamente una oportunidad. Yo creo que los argentinos somos especialistas en desperdiciar oportunidades. Y esto por eso, si bien nos abre una perspectiva nueva, una nueva ilusión, una nueva esperanza, también nos debe advertir que no debemos cometer los errores que hemos cometido otras veces y no desperdiciarlas. Y hemos tenido oportunidades magníficas que, como dices vos bien, en los momentos en que las supimos aprovechar, al menos durante el tiempo que supimos aprovecharlas, llegamos a niveles realmente muy importantes y luego las descartamos. Yo soy un optimista nato, Rubén, te cuento. No soy un iluso, trato de que mi esperanza tenga fundamentos y no simplemente porque quiero, no sea un producto de la voluntad, sino de la razón. Pero tengo la sensación de que se está operando, se ha empezado a operar en la sociedad argentina un cambio importante. Y estos últimos acontecimientos me ponen de manifiesto que probablemente es cierto. Un buen gobierno es indispensable. Si no hay un buen gobierno, un país no marcha bien. Pero no alcanza si no hay una sociedad que realmente esté acompañando los cambios que deben producirse y comportándose de la manera en que se supone que tiene que comportarse una sociedad que se encamina hacia el progreso y hacia el bienestar colectivo, etcétera. Los argentinos nos deslumbramos con el populismo, con todas sus versiones, hasta la versión militar, que también tenía un fuerte de tono populista en muchos casos, ¿no? Y hoy parece que nos estamos dando cuenta de que el populismo y su expresión más compicua, que es el peronismo, no nos han llevado a buen puerto, que no es un camino que nos conduzca hacia el destino que nosotros aspiramos a llegar. Entonces, estos cambios se han reflejado en las elecciones y eso es lo que a mí me abre la esperanza de esta expectativa que te decía. Es decir, la sociedad argentina creo que está cambiando. No porque Macri sea la gran maravilla, sería un error pensar eso porque es el primer paso para equivocarnos. Impulsarlo a Macri, que parece un hombre humilde, un hombre realmente preocupado por el bien común, si lo empezamos a convertir en un semidios lo vamos a transformar en un autócrata y eso sería malograrlo, sería un grave error. Debemos rescatar las instituciones, fortalecerlas. Esa es la lección que debemos haber aprendido. De la mano de un hombre dispuesto a hacerlo desde el gobierno, desde luego, pero nosotros tenemos que apuntalar eso. Ahora, puedo ponerte algunas piedras porque así charlamos animadamente. Me encantan las piedras. Por eso. No andás pateando piedras, pero... A veces la pateo y tengo los pies también. Pero estaba pensando, te escuchaba con mucha atención, Prudencio, porque Macri sacó el 40% de los votos. Quedó un 60% afuera, que puede estar representado por los votos de Cristina, de Randazzo, de Massa, de los gobernadores y de las izquierdas que están ahí dando vuelta. Todavía hay mucho por recorrer. ¿Por qué? Porque si hay un 60% de los votos en Argentina que apoyan al populismo, sea el de Massa, el de Randazzo, el de Cristina, o inclusive el de las izquierdas, que yo la sumo con el populismo, es que eso significa que tenemos un largo camino por recorrer. ¿Te acordás del aviso de los cigarrillos Virginia Slim que decía, has recorrido un largo camino, muchacha? Sí. Bueno, ¿cómo no? Lo cual significa que tenemos unos cuantos años. Tenemos un largo camino y hay que ver si esta sociedad tiene la paciencia para recorrerlo, porque Macri está pidiendo paciencia. Es decir, esto no se puede hacer en un año. Y tiene razón lo que dice Macri. Acá, por ejemplo, yo no lo quise interrumpir a Gustavo Mathieu. La canalización del río Salado va a llevar 4 años como mínimo para que deje de haber agua en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay que ver si esta sociedad, que siempre quiso estar acelerada, los resultados ahora, el milagro, la cosa mágica,
La realidad mágica no existe, eso vos lo sabés mejor que yo. Exactamente. Sí, por supuesto, es que uno de los síntomas de la enfermedad del populismo es la inmediatez. El populismo te promete el milagro de un día para otro. Entonces, obviamente, te hace la fiesta de consumo y todos la pasamos regio de hoy a mañana. Pero cuando se termina la fiesta y hay que pagar los gastos, ahí se viene la debacle. Yo creo que si hemos aprendido esa lección, que tenemos que tener paciencia, posiblemente tenemos la oportunidad de esta vez sí no desperdiciar lo que se nos ha ofrecido. Pero ese 60% que no lo votó a Macri, no necesariamente creo que esté todavía dominado por el populismo, porque muchos sectores del peronismo que han sacado votos, no digo que hayan dejado de ser populistas, porque para mí peronismo y populismo casi son sinónimos, ¿no? Pero sí creo que han reflexionado y no se están comportando con criterio populista. Incluso algunos de ellos, desde los gobiernos provinciales, han acompañado transformaciones en el Congreso que no son precisamente de naturaleza populista. Y yo creo que la sociedad está cambiando. No sé si la vamos a ver vos, yo, quizás nuestros hijos, espero que así sea, pero creo que estamos viendo el pequeño comienzo, ese primer paso de un cambio que si perseveramos en la ruta indicada, lo vamos a realizar. Bueno, está bien. Vamos, como vos sos un muy buen historiador, yo te propongo que arranquemos brevemente por qué se da ese golpe el 6 de septiembre de 1930 y resulta que uno cuando mira encuentra que la Suprema Corte de Justicia emitió una acordada avalando el golpe y de ahí en más la pregunta sería la misma que yo le he hecho a muchas personalidades que han visitado Córdoba y es ¿por qué los argentinos somos como somos? ¿Por qué somos así? Cuando podríamos ser de una manera mucho más productiva, inteligente. La Suprema Corte no es la primera y ni la última vez que hizo eso. La hizo también en 1861, cuando Mitre se apropió del país por golpe ¿sí? de Estado. Sí, sí. Creó la primera Suprema Corte que convalidó a Mitre como gobernante de facto. Lo hizo en 1930 con personajes como José Figueroa Alcorta, un jurista y un republicano de primera línea. El gobierno es la realidad, entonces es jurídicamente aceptable, no, tremendo, ¿no? Y después lo repitió casi con las mismas palabras, textualmente, en 1943, contra la revolución que llevó a Perón al poder, el golpe de Estado. ¿Contra el golpe del 43 que lo avaló? ¿Lo avaló? Ah, eso no sí, lo sabía. Sí, tampoco. lo avaló. La nueva Corte, por supuesto, ¿no? Pero había, y eso también demuestra esto que, porque a mí me encanta a veces ir en la parte subterránea de las cosas, porque ahora están acusando al Poder Judicial de que es un panquecazo lo que está haciendo. Y tienen razón, yo reconozco que tienen razón. Pero resulta que cuando da el golpe Uriburu, la sociedad argentina era una sociedad fascista. Le encantaba el orden y progreso que estaba imponiendo Mussolini en Italia. Estaba convencida que Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Corte, para no quedar atrás, avaló el golpe de Estado. No estoy muy seguro de que la sociedad se comporta de esa manera. Yo creo que me parece que estás cometiendo el mismo error de Sarmiento cuando se enojó con Córdoba y dijo Córdoba es monacal. Había una Córdoba así, pero no era toda la Córdoba. Había simpatías por el fascismo. Sí, había simpatías, pero era un sector. Había otro sector que era manifiestamente tenía simpatías por los aliados. Tiene simpatías por el fascismo? Una minoría excluyente, pero en esa época una gran porción de la sociedad una porción importante, sí. Pero yo creo que detrás de eso busquemos el denominador común. Para mí el denominador común es un falso republicanismo que hemos tenido. Somos en el fondo monárquicos. Yo me lo explico a través de lo que le llamo el Edipo histórico. Tuvimos 250... Nunca tuvimos padre, me dijiste una vez acá en un programa. Te lo dije, bueno, déjame que lo repita para que veas que no cambio de opinión. Bueno. Nunca tuvimos padre. Claro, tuvimos un padre que no lo veíamos, es decir, un padre ausente. Tuvimos 2 siglos y medio de monarquía, el periodo más largo de nuestra historia. 2 siglos y medio fuimos monarquía. Pero con un rey que no cumplía la finalidad que se supone que un rey cumple, que es galvanizar el sentimiento de pertenencia, simbolizar la unión de un pueblo, etcétera. ¿Por qué? Porque vivía a 15.000 kilómetros de distancia, claro. Porque sus disposiciones llegaban acá tarde y no conocía la realidad que ocurría y al final ni se aplicaban. Entonces, cuando un buen día maduramos, como nos ocurre al chico que no tuvo padre porque se murió, porque era un tarambana, porque estaba preso, porque lo que fuere, cuando madura, se independiza, se emancipa
y empieza a pensar por sí mismo, tiene dos opciones: o sigue todo el resto de su vida buscando el padre que no tuvo, o empieza a actuar por sí mismo. Los pueblos yo creo que se comportan colectivamente de manera semejante. Nosotros siempre nos pasamos buscando hasta ahora el padre que no tuvimos. Entonces, cuando nos creíamos republicanos y democráticos, lo elegíamos por el voto, pero una vez elegido le dábamos la suma del poder público y les decíamos: hacelo por todos nosotros como a vos te parezca, pero hacelo. Y nosotros nos lavamos las manos. Entonces, ahí está la diferencia. En la monarquía, el bienestar del pueblo depende de la buena voluntad del príncipe. En la república depende de la acción de los propios ciudadanos. Y ese es nuestro gran error. Y ese es el que temo que volvamos a cometer. Que lo empujemos a Macri, que es un hombre, creo que es profundamente republicano, y lo tratemos de convertir en un monarca absolutista, que meta preso gente. ¿Qué hace Macri que no mete presa a Cristina o a quien fuera? Macri no puede meter preso a nadie. No, claro. Si lo hiciera sería un tirano, un dictador, y no lo ha intentado, afortunadamente. Macri no puede tomar decisiones. Fíjate vos que hoy ha ocurrido un hecho. En la tapa de los diarios dice que Schiaretti ha anunciado que va a disminuir el impuesto a los ingresos brutos. No escuchó una voz que le diga: señor, usted no tiene ningún derecho a modificar impuestos. El Parlamento nació para que el rey no impusiera ni quitara impuestos. Es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Usted está actuando como un dictador. Cuando usted dice: voy a bajar los impuestos, me está diciendo: yo soy el dueño del país o de la provincia en este caso y puedo decidir lo que quiera. No, esto es un sistema republicano, usted no puede hacer eso. Sí, intentará propiciar que se haga en el Congreso. Mandará un proyecto de ley. Claro. Y si lo dijo porque está seguro que el proyecto lo van a votar, es porque entonces nos está diciendo que el Poder Legislativo en Córdoba es simplemente un instrumento suyo. Seguro. No funciona como un poder autónomo e independiente. Esa falta de republicanismo es lo que nos ha hecho malograr buenos gobernantes y fracasar en las oportunidades que se nos han abierto. Cada uno que llegó al poder quiso tener todo el poder. Y los que no quisieron, los empujamos para que lo buscaran. O lo bajaron de un ondazo. Estaba pensando en Frondizi, con todas las trampas que le tendieron y al final... Fíjate vos, Frondizi no quiso la suma del poder, en ningún momento mostró una vocación autoritaria, autocrática, y lo volteamos. Ilia lo mismo. Sí, lo mismo. Bueno, ahí me avisan que se nos recontraterminó el programa. Gracias por haber venido, Prudencio. Mucho éxito con la venta de tu libro y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo. Nos volvemos a ver la semana que viene.